El capítulo de la lectura de la palabra de Dios para hoy lo vamos a encontrar en Primera de Reyes 6. Primera de Reyes, capítulo 6. En el año 480, después que los israelitas salieron de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es mayo, que es el mes segundo, empezó a edificar el templo del Señor. El templo que el rey Salomón edificó al Señor era de 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto, 27 por 9 por 13 metros. El pórtico delante del templo de la casa era de 20 codos de largo, conforme al ancho de la casa, y 10 codos de ancho al frente de la casa. Hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa en derredor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras alrededor. La galería inferior era de 5 codos de ancho, 2.25 metros, la del medio de 6 codos de ancho, y la tercera de 7 codos de ancho, porque por fuera habría hecho disminuciones a la casa en derredor, para no trabar las vigas de las paredes de la casa. Cuando se edificó la casa, fue construida con piedras que traían ya acabadas, de manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún instrumento de hierro. La entrada al piso bajo estaba al lado derecho de la casa. Por una escalera caracol se subía al piso medio y de ahí al tercero. Edificó pues el templo, lo completó y lo techó con madera de cedro. Edificó también cuartos alrededor de todo el templo. Cada uno era de 5 codos de alto, 2.25 metros, y se unían al templo con madera de cedro. Entonces el Señor envió palabra a Salomón, que le dijo: acerca de esta casa que tú edificas, si andas en mis normas, si cumples mis derechos y guardas todos mis mandamientos y andas en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Habitaré en ella en medio de los israelitas, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así Salomón edificó el templo y lo terminó. Cubrió las paredes del templo por dentro con tablas de cedro, desde el suelo hasta las vigas del techo. Cubrió el piso con madera de ciprés. Al fondo de la casa separó 20 codos con tablas de cedro, desde el piso hasta el techo, para formar el santuario interior, el lugar santísimo. La casa, a saber el lugar santo del templo, medía 40 codos de largo, 18 metros. La casa estaba cubierta de cedro por dentro. La casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. En lo más interior de la casa estaba el lugar santísimo para poner allí el arca del pacto del Señor. El lugar santísimo estaba en el interior y medía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto, es decir, 9 metros, y lo cubrió de oro purísimo. También hizo un altar de cedro. Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y el lugar santísimo, y cerró la entrada con cadenas de oro. Cubrió pues de oro todo el interior de la casa, y también vistió de oro todo el altar que estaba ante el lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto, 4,5 metros. Cada ala del querubín medía 5 codos, 2.25 metros, y así desde la punta de una ala hasta la punta de la otra había 10 codos. El otro querubín tenía también 10 codos. Los 2 querubines eran de un mismo tamaño y una misma forma. La altura de cada uno era de 10 codos. Puso estos querubines en el lugar santísimo. Los querubines extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba la pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban una a la otra en el medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines. En todas las paredes de la casa, por dentro y por fuera, esculpió figuras de querubines, palmeras y botones de flores. Y cubrió de oro el piso de la casa, tanto el aposento interior como el exterior. Para la entrada del Santísimo hizo puertas de madera de olivo. El dintel y los postes eran pentagonales. Las 2 puertas eran de madera de olivo.
Talló en ellas figuras de querubines, palmeras y botones de flores y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Las 2 puertas eran de madera de ciprés y las 2 hojas de cada puerta eran giratorias. Talló en ellas querubines, palmeras y botones de flores y las cubrió de oro ajustado a las entalladuras. Edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, que es mayo, echó los cimientos de la casa del Señor. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es noviembre, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todos sus detalles, según el proyecto. La edificó pues en 7 años. Este capítulo, apreciados amigos, es un capítulo que relata la construcción del majestuoso templo de Jerusalén con todos los detalles. Jerusalén, apreciados amigos, estaba sobre una colina bastante alta, aproximadamente unos 700 metros sobre el nivel del mar, nos dicen los historiadores, y hacia el nordeste, en las afueras de la ciudad, este templo sobresalía protegido por murallas muy gruesas y altas. Y dice el comentario bíblico que el mismo fue construido sobre un cerro conocido como el Monte Moria, en donde muchos años antes Abraham había ofrecido a su hijo Isaac. Así que ahora la casa de Dios se iba a alzar hacia el cielo como un testimonio visible de que Israel era ese pueblo de la promesa. Como hemos leído allí, el templo se dividía en 3 partes principales. En primer lugar estaba el atrio o lugar de entrada, rodeado de pórticos y sostenido por columnas adornadas. En segundo lugar estaban los lugares santo y santísimo, que estaban divididos por aquella cortina gruesa y pesada. Y dentro del lugar santísimo pues siempre estaba la chequina, que es la presencia de Dios. Dentro de ese lugar santísimo se colocaron en su debido orden el arca del pacto, los querubines, el altar, el lavatorio y las otras cosas que enseñaban lecciones espirituales al pueblo. Y en tercer lugar estaba el otro edificio que estaba pegado a los lados del atrio, que constaba de 3 pisos y estaba dividido en 30 cuartos pequeños. Y era allí donde estaban, entre otras cosas, las habitaciones de los sacerdotes y todos los depósitos para las cosas del culto. Sin embargo, dice el comentario bíblico adventista que el tabernáculo del desierto fue hecho estrictamente de acuerdo con el diseño mostrado a Moisés en el monte, pero el templo, al ser diseñado a semejanza de la construcción antigua, se ajustó al modelo original. Además, David transmitió a Salomón minuciosas indicaciones para la construcción del templo, tal como le habían sido reveladas por inspiración divina. La lección del capítulo para el día de hoy yo la puedo extraer de los versos 11 y 12, donde Dios se le aparece a Salomón para recordarle su constante relación con el cielo. ¿Y por qué he tomado estos 2 versículos para extraer de allí la lección? Porque precisamente esto nos recuerda que aun cuando una persona esté trabajando por el Señor, cuando esté actuando por orden de Dios en el cumplimiento de cualquier designio que Él haya establecido, cualquier persona puede olvidar que necesita tener una continua reconsagración cada día con Dios, para así poder cumplir fielmente todo propósito asignado. Y esto es muy importante, porque siempre existe el peligro de que de una u otra forma perdamos la bendición divina, que nos ocupemos más de las cosas y de la obra del maestro que del maestro de la obra y de todas las cosas. Por eso es que Dios en todo momento siempre va a enviar a sus hijos, a sus líderes, a su pueblo, mensajes destinados a recordarnos la vital e importante tarea y responsabilidad que tenemos para aferrarnos cada día con Él. Porque esto, apreciado hermano y apreciado amigo, es lo único que nos asegurará la prosperidad, la paz y las bendiciones continuas. Que Dios te bendiga, apreciado hermano y amigo oyente. Que Dios te acompañe en este día. Una vez más, te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.